Saludos chicos, bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de potencia eléctrica y efecto Joule o ley de Joule, como también se le conoce. Bueno, comenzamos con potencia eléctrica y de ella podemos decir que el movimiento de las cargas sobre el circuito, sobre un circuito eléctrico, pues implica no solo la generación de corriente eléctrica, sino también es posible calcular el trabajo que realizan. Además, el cambio en el tiempo de la cantidad de trabajo que efectúan las cargas se denomina potencia eléctrica. ¿Por qué introducimos este concepto? Bueno, porque un mismo trabajo puede tomarnos, no sé, un minuto o 10 minutos o tal vez un año. Entonces, la rapidez con la que nosotros podemos realizar un trabajo es a lo que denominamos potencia. Entonces, obviamente, si nosotros estamos hablando de potencia eléctrica, pues estamos indicando que es la rapidez con la que fluye, en este caso, la corriente eléctrica en un conductor. Entonces, si nosotros tuviéramos pues que formular esta parte de manera matemática, tendríamos lo siguiente. Dijimos primero que la potencia era la rapidez con la que se realiza un trabajo. O es, en otras palabras, la relación entre trabajo y el tiempo que toma realizar pues dicho trabajo. Ahora, con esto nosotros estamos diciendo que la energía potencial, si ustedes tienen ahí a la mano su lista de fórmulas, el voltaje por la carga era lo que nosotros habíamos definido como energía potencial. Ahora, la energía se puede convertir en trabajo, por eso estamos utilizando aquí esta expresión prácticamente como si fuera lo mismo. Ajá. Entonces, esta V por Q es la energía potencial que definimos hace unos días. Y obviamente el tiempo lo estoy representando con una letra T minúscula. Por la definición que dimos de intensidad de corriente, nosotros tenemos lo siguiente. La intensidad de corriente que establecimos fue que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí arriba dice carga entre tiempo, es decir, estas dos se pueden asociar y simplemente las llamo I. Entonces, mi ecuación que aparece en el primer recuadro rojo se convierte en esta. La potencia es igual a V, que aquí estaba, multiplicada por la corriente eléctrica. Entonces, hasta el momento ya llevamos dos formas de calcular la potencia eléctrica para, pues para un circuito, ¿sí? Entonces, continuamos. Ahora, la unidad para medir la potencia eléctrica en el sistema internacional se denomina watt, son los watts. Entonces, sus unidades van a ser precisamente los watts y lo vamos a representar con una letra W mayúscula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero indicar que la potencia es de 20 watts, escribo el número 20 y enseguida la W mayúscula. Y entonces ya estamos entendiendo que esa es la potencia, pues ya sea de algún aparato o de algún circuito. Ahora, nosotros sabemos que la diferencia de potencial o el voltaje en un circuito, bueno, se puede calcular también multiplicando la intensidad de corriente por, por la resistencia. ¿Sí? Esto lo sabemos simplemente por la ley de Ohm. Ahí habíamos tenido esta parte. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, la V se puede reemplazar por la corriente eléctrica, que es la I, y la R, que es la resistencia. Entonces, haciendo este cambio, tomo la ecuación que aparece aquí en el recuadro rojo y la transformo en la que aparece acá, nuevamente en un recuadro rojo. La potencia es igual, como ya teníamos aquí una I y acá tenemos otra, pues se convierte en I cuadrada. Y la R simplemente la escribimos aquí enfrente.
Entonces, esta sería otra ecuación que nos permite a nosotros calcular la potencia eléctrica. Entonces, vean cómo a partir de diferentes datos nosotros podemos obtener la potencia eléctrica sin importar, bueno, el tipo de datos que nosotros estemos manejando. Ahora, de acuerdo a la misma ley de Ohm, sabemos que la corriente eléctrica es voltaje entre resistencia. Entonces, si yo sustituyera en esta ecuación el voltaje entre la resistencia por la I cuadrada, obviamente pues se tiene que elevar la V al cuadrado y la R al cuadrado. Entonces, una vez que se hace la simplificación, ¿sí? Pues nosotros podemos ya determinar que la potencia es el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, tenemos ya con este desarrollo 4 formas de representar o de calcular más bien a la potencia eléctrica. Todas las que aparecen en los recuadros rojos son las fórmulas para la potencia eléctrica. Todos los resultados que se obtengan a partir de cualquiera de estas fórmulas se va a medir en watts, como habíamos mencionado. Entonces, para que vayan haciendo su registro y ya sea que en el examen o en la guía que van a resolver, bueno, apliquen alguna de estas fórmulas. Ahora, otro efecto de el paso de la corriente eléctrica es que parte de la energía del sistema, bueno, pues no se utiliza directamente en la actividad que se está realizando, sino que se transforma en calor y hace que aumente la temperatura del circuito. Si ustedes, por ejemplo, ponen pues a cargar su celular, ¿sí? Pueden darse cuenta que que de acuerdo al lapso de tiempo que ustedes lo dejen conectado, precisamente la parte que nosotros definimos como cargador sufre un incremento de temperatura. Bueno, pues esa es una muestra de este efecto o esta ley de Joule que estamos analizando ahorita. Entonces, ¿cómo se podría explicar en términos muy técnicos? Bueno, pues cuando la intensidad de corriente fluye por un conductor, el calor que se produce es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la corriente y al tiempo durante el cual circula la corriente. O sea, todo esto que acabo de mencionar se puede resumir en esta expresión matemática. Cuando yo digo que es directamente proporcional, quiere decir que se multiplican los términos que voy a mencionar. Ya dije que es proporcional a la resistencia, al tiempo que fluye la corriente y obviamente a la corriente elevada al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad pues es precisamente este 0.24. Obviamente este número se obtiene a partir de, pues de elementos o de experimentos más bien que se van realizando. De ahí surge este número. Ajá. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el calor que produce algún sistema después de un tiempo de uso. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar esto como el efecto Joule o ley de Joule. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces, vamos a analizar el ejemplo que desarrollé aquí. Dice, una plancha eléctrica tiene una resistencia de 60 ohms. Este símbolo es para los ohms. Y consume una corriente eléctrica de 2 amperes. Dice, calcula el calor que puede generar en un minuto. Obviamente la sustitución es directa porque voy a calcular el calor producido. Entonces, escribí la fórmula y la sustitución. Aquí coloqué las unidades, puesto que tenemos dos valores de 60. Primero, coloqué la constante de proporcionalidad, la resistencia de 60 ohms y enseguida el tiempo. Recuerden que el tiempo nosotros lo medimos siempre en segundos, de acuerdo a las unidades del sistema internacional. Entonces, no pueden colocar un minuto, el resultado estaría incorrecto. Tomen en consideración esta parte.
Y finalmente coloqué la corriente eléctrica, que es de 2 amperes y va elevada al cuadrado. Pueden ustedes verificar con su calculadora que esto es 3.456 calorías. Ahora, aquí adicionalmente, esto ya termina el ejercicio, ¿sí? Hasta aquí termina el ejercicio. Ahora, adicionalmente, yo coloqué una equivalencia solo para recordar un poquito esta parte acerca de unidades de calor. Entonces, yo sé que una caloría tiene 4.186 joules. Cada caloría tiene esta cantidad de joules. Entonces, lo que yo hice fue multiplicar la cantidad de calorías por esta constante y obtuve 14.466.82 joules. Eso es la equivalencia entre estas calorías y estos joules. Además, armando grupitos de 1000 joules, obtuve 14.47 kilojoules. Ajá. Entonces, puedo representar el resultado de este problema, ya sea en calorías, que serían 3.456, en joules, que serían los 14.466, o en kilojoules, que serían 14.47. Y cualquiera de esos tres resultados es correcto si no se indica la unidad en la que se debe pues determinar esta parte, ¿sale? Entonces, yo espero que no haya problema de ningún tipo. El ejercicio que les corresponde realizar dice de la siguiente manera. Determine la resistencia de una parrilla eléctrica cuando circula una corriente de 5 amperes y produce 750 calorías por segundo. Este es el ejercicio que ustedes deberán entregar como evidencia de esta sesión. Linda tarde y espero sus resultados, ya saben, vía correo electrónico.